Museo de la Medicina y la Salud de Extremadura. Historia de la farmacia en Extremadura. Comenzamos por el siglo I a.C. Mérida romana. Mérida fue fundada en el año 25 a.C. por Octavio, convirtiéndose en capital de la Lusitania. En el plano sanitario se ha encontrado la estatua del dios Esculapio, numerosas tumbas de médicos, así como variado instrumental para curar y útiles de la ciencia farmacéutica. Llegamos al siglo IV. El Cenodoquio Emeritense. En el siglo IV se funda en Mérida el primer hospital documentado en España. Está perfectamente identificada su planta y se conservan capiteles y pilastras ricamente labradas. Contaba ya con botica para atender a los peregrinos. Repasamos ahora el siglo XIV. La Escuela de Cirugía y Farmacia de Guadalupe. El monasterio de Guadalupe fue el centro en el que se formaron y ejercieron los más importantes médicos, cirujanos y boticarios de la época, y su influencia desde el punto de vista del conocimiento científico y humanista que tuvo lugar en su entorno fue notable desde el siglo XIV. En él se realizaron las primeras autopsias hechas en España y eran muy notables su escuela de cirugía y su botica. La botica del emperador Yuste. En el monasterio de Yuste tuvo lugar el tratamiento médico y muerte del emperador Carlos V, seguramente aquejado de paludismo, además de gota. El inventario de la botica monacal incluía todos los remedios de la época, además de las plantas medicinales, algunas de ellas americanas. También contaba con piedras preciosas, piedras bezoar y una amplia gama de objetos para su limpieza y aseo personal. Hablamos ahora de lo que ocurrió en el siglo XVI. Arias Montano de Fregenal, primer naturalista español. Benito Arias Montano, de Fregenal de la Sierra, cuidaba un jardín botánico en su plantación llamada Campo de Flores. Allí fue donde estudió sus plantas. Su trabajo, Historia Natural, de 1601, estaba lleno de clasificaciones botánicas y zoológicas. Por eso, él fue considerado el primer naturalista de su tiempo. El bálsamo de Arceo, un remedio con 5 siglos de eficacia. Francisco de Arceo, natural de Fregenal de la Sierra, como Arias Montano, se formó en el monasterio de Guadalupe. Además de médico de reconocido prestigio, fue el creador del medicamento extremeño más perdurable en el tiempo. Se trata del llamado bálsamo de Arceo, una fórmula exitosa que ha estado comercializándose desde su invención en el siglo XVI hasta 1975. Su principal característica es ser una pomada antibiótica, antiséptica y cicatrizante a base de lemí, una resina exótica. Las primeras boticas de las poblaciones, sus inventarios y bibliografía. Dentro de las primeras boticas documentadas en Extremadura se encuentra la de Hernando de Sandoval, que ejerció en Badajoz en el siglo XVI en las inmediaciones del convento de la ahora Iglesia de la Concepción. Fue esta considerada la zona de mayor comercio y tráfico de la ciudad. Su testamento indica que era hombre acomodado y de gran conocimiento científico. Siglo XVII. La formación de los boticarios, de aprendices a maestros. Los gremios aparecen en toda Europa a partir del siglo XIII. En Extremadura existen algunos documentos únicos en España por los que sabemos las cualidades y necesidades que debían de tener los maestros y discípulos para convertirse en boticarios. Debían estar varios años de aprendices en la botica, guardar fidelidad a su maestro y conocer el latín, hecho que los distinguía particularmente de otros gremios. Los boticarios de la Ilustración, tras los pasos del Linneo. Tenemos constancia de 2 boticarios de la provincia de Badajoz, Francisco y Mateos Villalobos, padre e hijo, que intercambiaban información acerca de la botánica y de la flora local, de los términos de oliva y de alconchel en los años 1784 y 1789. Se da la circunstancia de que estos naturalistas ya seguían y poseían la última y más reciente bibliografía publicada en esos años por Linneo, considerado el padre de la botánica. Las visitas de botica.
Desde el siglo XVII tenemos constancia de las llamadas visitas de botica, como las efectuadas en la ciudad de Cáceres en dicho siglo. En ellas figuraban, con el control del protomedicato, los médicos y boticarios de otras localidades que pudieran garantizar la independencia de la inspección. Así se aseguraba que los géneros visitados eran buenos. Siglo XVIII. De boticarios a farmacéuticos, la distribución de la química. El Real Colegio de Boticarios de Madrid decidió difundir la química, entonces muy novedosa frente al tradicional uso de plantas medicinales, haciendo varias franquicias por España. Hablamos ahora del siglo XIX. La publicidad farmacéutica. Seguramente la farmacia y los medicamentos fueron el primer sector en utilizar la publicidad como medio de comunicación. Así, Extremadura se hace eco en periódicos, revistas y publicaciones varias de cuántos medicamentos son el último grito en la época para no perder la salud o recuperarla. El inicio de la homeopatía. Badajoz fue la primera capital española en la que se practicó la homeopatía, habiéndose introducido por los doctores Prudencio Querol y Pedro Rino a principios del siglo XIX. Como siempre que hay médicos, hay farmacéuticos. Juan Manuel Rubiales, ejerciente en Badajoz, ya anuncia su actividad en el Boletín Oficial de la provincia en 1835. Los colegios y la organización farmacéutica. Los colegios oficiales de farmacéuticos tienen su fundación a finales del siglo XIX, concretamente en 1898, como oficialización de su carácter científico, deontológico y legal. Cáceres y Badajoz fundan los suyos, que han mantenido ininterrumpidamente su actividad desde entonces. Es momento de conocer el siglo XX. La extensión del modelo de farmacia, el Plan Badajoz. A mediados del siglo XX se fundan en la provincia de Badajoz numerosos pueblos nuevos en los que es necesario la actividad médica y farmacéutica. De igual modo, también en la provincia de Cáceres surgen nuevas poblaciones para atender los operarios de los saltos hidráulicos. Todos ellos quedarán dotados de farmacia o botiquín, asegurando la cercanía de toda la población al medicamento. Y ya estamos en el siglo XXI. Ayer y hoy, la receta electrónica. Desde el año 2008 funciona la receta electrónica en Extremadura, que conecta más de 1000 puntos en red, centros de salud, consultorios, farmacias y botiquines para asegurar una cobertura regional de la máxima capilaridad. Asimismo, este proceso es el primero interoperable con otros servicios de salud españoles.